Bueno, mila esker guztioi etortzeagatik. Gaur bi liburuen aurkezpena egingo ditugu. La memoria traumática, Sabin Dior, hor dago Tresnekin. Eta el hilo Ariadna, Vicente Guizirekin. Y bueno, comentar un poco que desde el comienzo de la librería, la verdad, el tratamiento que nos has dado ha sido de un cariño que estimamos un montón. En las charlas que has venido, en los momentos que hemos tenido para hablar y demás. O sea, que son charlas que que hacemos, digamos, como proyecto porque nos apetece con una persona que la verdad nos ha tratado especialmente bien. Y te lo agradecemos un montón. Y eso, pues son, presentaciones que también dan sentido a la librería en la lógica de crear comunidad crítica. Muchas gracias. Y seguimos. Vale, os mando. Venga, ahí. Pues poco más puedo añadir. La verdad es que es cierto lo que ha dicho Eneko, mi esker Eneko, Cristina Ortiga Llena. Desde el principio me gustó mucho el proyecto de esta librería por lo que suponía como lugar de encuentro, ¿no? Porque aparte de que yo creo que tiene un perfil de fondo que no tiene ninguna librería en este momento en Bilbao, ni probablemente, yo casi diría casi en el País Vasco, ¿no? Pero bueno, no me atrevo a tanto, pero es una librería muy bien perfilada, que tiene un buen fondo, que tiene, por otro lado, muy buenas novedades en relación a ese perfil pues, crítico, feminista, ecologista, comunitario, etcétera. Y luego que organiza, aparte de presentaciones de libros, pues actos como este, que son diálogos, charlas, en los que nos encontramos y podemos, pues con toda libertad, comentar aspectos que igual en actos más formales, incluso yo diría más comerciales, pues no se suele hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en lo que ha comentado Eneko tiene mucho que ver también con mi propio sentimiento, ¿no? Es decir, que yo hice esto y de alguna manera me gustó reseñar siempre que he podido al menos, pues las actividades que aquí se han relacionado. Y no sé, os veo aquí, mucha gente conocida, eso también me alegra porque además sois de procedencias, diríamos, diferentes, pero os siento un poco como familia, ¿no? O sea, yo era un poco de familia de antes, que ya no sé muy bien cómo expresarlo ahora y bueno, me alegro mucho por eso, ¿no? Porque creo que va a ser muy interesante pues también lo que vamos ahora a comentar tanto Sabin como yo, ¿no? No va a ser una presentación formal de los libros porque no lo queremos hacer. Vamos más bien a dedicarnos a hablar, puesto que los dos libros se fueron más o menos escribiendo a la vez, de la influencia que hemos tenido el uno sobre el otro y viceversa a la hora de escribirlos, pero sí os adelanto que son dos libros de entidad muy diferentes, ¿no? Aquí en el libro de Sabin, pues lo que aparece es, diríamos, a partir de su tesis doctoral, que fue una tesis magnífica en relación a la metodología para el estudio de, diríamos, la memoria, como llama luego después, memoria traumática, de los casos de desapariciones, tanto aquí, durante el franquismo, pero también, por supuesto, en lugares como pudo ser el caso del Holocausto, o como pudo ser el caso de Argentina y otros países sudamericanos. Lo que aporta este libro, aparte de una teorización muy interesante sobre lo que luego hablaremos como memoria traumática, que es esa memoria que permanece silente, ¿no? Sin que pueda salir hasta que se da la ocasión, es una metodología de trabajo muy aquilatada
y que yo creo que es un gran avance para el futuro de las investigaciones sobre estos temas, no ya aquí, sino yo creo que a nivel general. Y por otro lado, este libro que ya digo que se ha ido escribiendo un poco a la par, es una actualización de otro libro ya publicado en el año 2006, en el cual pues yo me he preocupado de organizar un poco muchos materiales que tenía acerca de un tema que es cómo nos contamos las cosas, ¿no? Es decir, cuál es ese registro de lo ocurrido, de lo memorizado, pero también del presente, que se puede vincular pues, a muchos aspectos prioritarios, a la historia, a la ficción, incluso a eso que ahora está tan de moda que se llama autoficción. Dicho esto, si luego ya queréis hablar de los libros, pues ya hablaremos, porque ahora entramos en esta parte que es la que más nos puede interesar en este acto, ¿no? Como os decía, durante muchos años me he dedicado al estudio de las relaciones entre la memoria y el lenguaje. Me he dedicado, por un lado, desde el punto de vista académico, y bueno, pues ahí tengo una serie de, vamos a decir, de libros publicados hace ya tiempo, en su momento, pero también con una reflexión un poco paralela sobre los registros de la memoria, ¿no? Y por ejemplo, en el año 2006 pues también publiqué un libro que se tituló Aproximaciones a la razón narrativa, porque ya lo hablaríamos después. Tengo un poco la tesis de que en realidad lo que acabamos de hacer es contarnos continuamente historias que van variando y que se van sustentando sobre recuerdos ordenados de maneras diferentes. Pero bueno, no quiero entrar ahora en el debate de lo que pueda ser esto, sino más bien contar cómo en un momento determinado el encuentro con Xavi me generó una catarsis, en el sentido de que me puso pues, delante algunos aspectos de mi propia experiencia personal, sobre los cuales yo había teorizado en esos libros, vamos a decir, sobre el tema de la memoria o sobre los registros de la memoria. Ya él lo comentará, nos conocíamos hace mucho tiempo por razones familiares, pero en un momento determinado nos encontramos, hablamos un rato de esto, fue en el año 2004, pero hasta el año 2017 no tuvimos un encuentro ya, diríamos, más formal, en el que él me comentaba que estaba preparando una tesis doctoral sobre estos temas de la memoria, que en aquel momento, pues, por la convención de los historiadores se llamaba memoria histórica, ¿no? Algo, en fin, que después hemos discutido ampliamente a ver cómo se tendría que llamar esto, porque hay muchas acepciones: memoria colectiva, memoria histórica, memoria democrática, memoria traumática. Claro, yo estaba dándole vueltas a hacer un libro, por un lado, ordenado, intentando explicar las diferentes maneras de estructurar los relatos, y en ese sentido como organizar una especie como de gran razón narrativa. Es decir, bueno, pues voy a empezar por los testimonios de los diarios, de los dietarios, me voy a pasar luego pues al ensayo, a la historia, me voy a pasar luego a la ficción. En la ficción voy a distinguir entre las novelas, los relatos, en fin, estaba siguiendo lo que llamaba Roland Barthes una estructura del libro, ¿no? O sea, una estructura previamente, vamos a decir, pensada. Pero en las discusiones con Xavi, pues me empezó a bullir la idea y la sensación, porque a veces era idea, de pronto me aparecían imágenes y me evocaban esas imágenes unos sentimientos sobre mi propia memoria personal, y cómo yo también había renunciado un poco a dar cuenta de algunos episodios. No puedo evitar recordar que la imagen que me vino una y otra vez cuando hablaba con Xavi es la de mi querido compañero de pupitre Germán Rodríguez, asesinado por la policía en el año 78 en Pamplona. Yo el recuerdo de verlo en un sudario blanco aquel 8 de julio con un agujero
de Bala de Cedme aquí es algo que no podré olvidar nunca y que desencadenó a partir de ahí pues una reflexión sobre aquel año. Me encontré con un manuscrito que había escrito yo, un dietario, que se titulaba así, 1978, y me puse a trabajarlo simultáneamente y espero que se publique, parece que se va a publicar en breve, ¿no? Que es una especie de memoria generacional, ¿no? Pues, año 78, ¿no? Pues cosas que pasaron, pero también desde el punto de vista de mi propia experiencia. Ya digo que eso no es comparable al Holocausto, ni es comparable a las desapariciones, pero en mi caso fue una desaparición terrible, ¿no? Porque es una persona con la que has estado yendo al colegio cotidianamente, ¿no? Con la que luego has participado pues, en la lucha antifranquista, has estado en la clandestinidad y que de pronto un día te lo encuentras metido en un sudario con una bala aquí, ¿no? Bueno, pues, me conmovió mucho y entonces también se transformó el proyecto de este libro, porque simultáneamente a esta estructura de libro que tenía ordenada, me empezaron a surgir lo que luego aparecen aquí como espolios y tangentes, es decir, reflexiones sobre lo que yo mismo iba escribiendo a la luz de lo que me estaba ocurriendo mientras alguien estaba a su vez discutiendo conmigo todo este tema de la memoria, de los desaparecidos, de las exhumaciones, de la documentación sobre todo esto. Y esto llegó hasta tal punto que a raíz de ahí, pues cuando ya estaba terminando el libro, pues esto se disparó y claro, empecé a hurgar y a darme cuenta de que había más. Aquellos recuerdos que tenía yo de que de pronto aparecían primos de México, primos de Venezuela, ¿no? De los cuales no había oído yo hablar jamás. Y ya, claro, cuando me enteré de que yo había tenido una tía abuela que se llamaba Matilde Huici, republicana socialista, de la cual no tenía la menor noción de su existencia, ni en mi casa se había hablado jamás de ella. Era una señora que se había exiliado a Chile, había montado ahí una cooperativa pedagógica y había muerto exilada. Y ya lo último fue pues, que a raíz de una visita que hicimos con algunos colegas que están aquí al Museo de José María Barandiarán, pues allí me compré, porque es una de mis obsesiones por los diarios de don José María, y me encontré que en abril del año 37, no, en febrero del 37, había una anotación que decía: el señor Urmeneta acaba de llegar de Pamplona, se acaba de exiliar, y me dice que ayer mataron o asesinaron a 150 personas en Pamplona, mayormente nacionalistas, ¿no? Entonces, este Urmeneta pues, era un velino, otro tío abuelo mío que era del BLBB y que también pues, había marchado. Entonces, bueno, esto ha sido como un desencadenante, como veis, de situaciones a raíz de esta interrelación, ¿no? Que se produce entre lo que él estaba haciendo y lo que yo estaba escribiendo. El resultado pues es, por un lado, este libro, ese otro que os digo será un dietario que saldrá pues cuando se pueda, espero y creo que pronto, pero yo creo que le debo a Sabin el haberme puesto, por decirlo así, en una posición en la cual todo lo que yo podía ir teorizando con una cierta distancia y con un deseo casi académico de objetividad, pues pasó a ser algo, no voy a decir ni siquiera subjetivo, sino casi íntimo, ¿no? Porque me revolvió completamente y bueno, esa catarsis pues se la debo a él y se la he agradecido siempre pues mucho, ¿no? Y bueno, esto es lo primero que quería decir, luego si ya sale alguna otra cosa ya lo comentaremos y le paso la palabra a Sabin. Eskerrik asko denoi etortzegatik eta eskerrik asko liburuendako arduradunei ekitaldi hau programatzeagatik. Yo, aunque dice Vicente que me siento un poco desnudo sin mi PowerPoint, que suelo utilizar en mis presentaciones para combinar imagen, vídeo, gráficos y mis explicaciones. Dice que no me hace falta el PowerPoint. Y esto me desubica un poco, ¿no? Y luego también otro aspecto que sí quiero señalar de esta desubicación, que el libro lo acabé de escribir hace año y medio y lo cierto es que, bueno, luego vinieron las ediciones, hasta la publicación y demás,
Y lo cierto es que ahora estoy en un momento muy diferente a aquel, aunque como ya me dijo en la última reunión que tuvimos Vicente y yo, que esto forma parte de una evolución, pues, pues es así, ¿no? Es como suele decir Juan José Millás respecto de sus libros anteriores, yo no soy el autor de ese libro, de hecho me da vergüenza cobrar los derechos de autor. No tan exagerado, pero sí que en esta evolución lógica que me decía Vicente de haber trabajado la memoria traumática colectiva, ahora a un paso más desde un punto de vista académico, racional, a la memoria traumática personal y más desde un punto de vista emocional. Yo, siguiendo los consejos del libro de Ariadna, del libro de Vicente, pues, he hecho un esquema porque en cuanto a los encuentros que he tenido con él, de la misma manera que a él yo le he removido algunas neuronas nuevas que estaban por ahí, una sinapsis, él me ha removido muchas. Y yo lo cierto es que tengo que estructurarlo en torno a tres crisis. La primera crisis se produce al principio con este cambio de mirada en torno a la memoria traumática, el año 2004, donde tenemos un encuentro en el Café Iruña. Te digo que quiero ahora entraré más en detalle eso, que quiero escribir la tesis doctoral sobre un campo que era muy confuso en aquel momento, porque estaba habiendo un cambio de paradigma en España en torno a los desaparecidos de la Guerra Civil. Luego, como me meto en un montón de actividades, un montón de proyectos, abandono a Peli, abandono a mi director de tesis, y hasta que el año 2015, pues bueno, tengo una enfermedad y producto de aquello me agarro otra vez a la escritura, ¿no? Caigo en una depresión, me agarro a la escritura y vuelvo a tener otro contacto con Vicente, ¿no? Y ahí, digamos que era... lo digo porque la escritura de alguna manera tiene una vinculación muy directa a las crisis personales, al sufrimiento, ¿no? Y entonces ahí, en esta depresión, inscribo otra vez la tesis doctoral y pues vuelvo otra vez a estar con Vicente y me asesora en diferentes aspectos y tenemos otra vez la relación. Y luego un cuarto momento que tiene que ver con desde el año pasado, desde el fallecimiento de mi madre, en donde paso a trabajar la memoria traumática personal, ¿no? Y todo lo aprendido en lo colectivo lo aplico a lo personal. Respecto de aquel primer encuentro, en 2004, claro, yo en 2001 estaba en la facultad haciendo un máster de escritura audiovisual y documental y hubo un par de profesores, uno concretamente, Santos Unzunegui, que introdujo la figura de Lasman en uno de los seminarios. Lasman era un tipo desconocido en España, muy desconocido, y algo más en Europa. Entonces, bueno, es un intelectual francés, escritor, periodista, filósofo, que hizo un trabajo de campo, de rodaje en diferentes puntos de Europa, en donde hubo campos de exterminio, donde había vinculación con el nazismo, con el exterminio, y rodó 300 horas que luego convirtió en un documental que se llamó Shoah, que tenía una duración de 9 horas y media. Yo en este seminario me encerré, conocí esto, me encerré en la biblioteca de la facultad, entonces no había medios como ahora, y con los VHS, pues en 3 mañanas vi este documental. Me impresionó un montón, pero no sabía por qué me había impresionado. Yo sabía que estaba viendo algo que era diferente, que no había visto nunca, en relación, que me estaba aportando algo diferente en torno a la Segunda Guerra Mundial, en torno al Holocausto, y no sabía qué era. El año 2002, en verano del año 2002, ahí se están empezando en España, son las primeras exhumaciones. Veo unas imágenes de una exhumación en León, en donde están excavando los cuerpos de unos desaparecidos, y veo que hay 2 señoras mayores que están ahí presenciando los trabajos de los arqueólogos, muy atentas, y automáticamente yo uno la imagen con la imagen de Shoah, de Lasman, y me interesa hacer un trabajo, empiezo a pensar en hacer un trabajo en el que hizo Lasman, aplicarlo a los desaparecidos. Entonces me interesa un poco quién está liderando, quién está coordinando estos trabajos de la memoria histórica.
me pongo en contacto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y al final doy con el forense Paco Echeverría. Hablo con él, le explico lo que quiero hacer y me dice, quiero montar un equipo de trabajo en Euskadi y tal para hacer el trabajo en la comunidad autónoma y también en colaborar en el resto del Estado. Quiero que formes parte del equipo. Me puse a trabajar ahí y claro, en esos inicios, como decía, hay una confusión, es un cambio de paradigma, de cambio de mirada hacia la guerra civil. Que la va a provocar la recuperación de los desaparecidos. De alguna manera nos juntamos diferentes profesionales en diferentes disciplinas y cada una de las disciplinas tiene que diseñar un poco el abordaje. Entonces ahí pues hay bastante confusión en torno a temas de la memoria, la historia, porque claro, a los espacios temporales, la historia corresponde al pasado, la memoria corresponde al presente, pero al mismo tiempo, como estamos investigando a personas, o estamos buscando desaparecidos de los que no hay ningún vestigio de ningún tipo, partimos de un testimonio de un familiar totalmente subjetivo, parcial, fragmentario, y de alguna manera hay que aplicar los procedimientos de la historia oral para dar cobertura, para seguir la investigación de este testimonio inicial y dar finalmente, si es que dábamos, en el caso que dábamos, con la fosa común, extraer los cuerpos y ahí, en los cuerpos, se encuentra el elemento objetivo que va de alguna manera a objetivizar el testimonio inicialmente subjetivo. Vale, pues entonces, en este momento de mucha confusión, me parece interesante hacer un trabajo más académico, inscribir la tesis doctoral, porque esto de las diferentes disciplinas, claro, el historiador se mueve en el trabajo de reconstruir, de búsqueda de archivos, de documentos, de reconstruir lo sucedido, mientras un antropólogo social, cultural, se va a mover en las huellas del presente, ¿no?, provocadas por ese pasado. Entonces, hay un poco de confusión y yo, que soy el encargado de la comunicación audiovisual, tengo que combinar todos esos campos. Entonces, era un poco confuso y entonces es el momento en que digo, bueno, pues esto creo que requiere hacer un trabajo académico, inscribo la tesis doctoral y me encuentro ahí con Vicente, le llamo y quedamos en el Café Iruña y entonces le digo un poco la intención que tengo y él me habla de... No sabía yo que él ya llevaba años trabajando en el campo de la memoria y entonces me pone la pista de algunos autores, ¿no?, principalmente de Hallwatch. Yo había trabajado Lasman, Primo Levi, Jorge Semprún, pero esta figura nueva no la conocía y recuerdo que seguido me fui a comprar los marcos sociales de la memoria y ahí me dio muchas pistas. Fue como una catarsis, como decías tú, a mí me provocó una catarsis porque a partir de ese momento empecé a pensar no solamente a poder clasificar los diferentes espacios vinculados a la memoria y las profesiones, ¿no?, y las disciplinas, sino también los peligros de la memoria, ¿no?, y los posibles usos de la memoria, la posible instrumentalización política de la memoria, ¿no?, y los abusos de la memoria, que ahí luego ya fui a la figura de Todorov y demás, ¿no? Eso desde el punto de vista académico. Ahí pues bueno, inscribo la tesis doctoral, lo que pasa que me meto en mil proyectos, además inscribo la tesis, me la va a dirigir Juan Antonio Mingolarra y abandono a todo el mundo porque estoy haciendo películas, estoy haciendo grabaciones de testimonios, proyectos, artículos y nada, hasta que al final, hacia el año 2015, que ya un poco empiezo a estar un poco desapegado de todo esto, pues tengo un parón de todo esto, una enfermedad y a consecuencia de esta enfermedad me quedo inmunodeprimido, quiero volver a la actividad y en el momento en que no puedo, pues me empiezo a pegar otra vez cabezazos queriendo ser activo como antes, pero no puedo, ¿no?, básicamente. Así que pues en ese momento me agarro otra vez a la escritura. Me surge la idea de retomar la tesis doctoral y así hablo con un amigo de otra facultad y yo ya estaba un poco desapegado de la universidad, había perdido contacto y entonces un amigo me pone en la pista me dice, bueno, mejor que esta tesis te la pueda
hacer Carmen Arocena. Y el caso es que, pues, entro al despacho de Carmen Arocena, que en aquel momento lo cierto es que no era incapaz de concentrarme en un párrafo. Esto es como estar en un avión que se va a estrellar y sabes que se va a estrellar y tienes que intentar concentrarte. Quiero decir que es que me parece muy importante que la escritura es un medio de salvación importantísimo. Entonces ahí, poco a poco, pues esto se lo dije a Carmen el día de la defensa de la tesis, y me dijo, le dije, Carmen, cuando entré a tu despacho, era incapaz de concentrarme en 2 líneas, y se le humedecieron los ojos y dijo, estuve muy preocupado por ti en los primeros meses. Pero bueno, quiero decir que la escritura me llevó a empezar a centrarme más en un autor, en varios autores, hasta que al final ya tenía un montón de libros abiertos, artículos, el ordenador un montón de páginas, pues bueno, pues una satisfacción increíble de ir cada vez viéndome más lúcido y dando forma a esto, ¿no? Me estoy yendo un poco por las ramas, y de esa segunda parte de esta crisis personal, ya cuando estoy un poco con el trabajo, desarrollando el trabajo de la tesis, con Miguel Larra y con Carmen Arocena de directores, vuelvo a hablar además nos encontramos en el Corte Inglés y tal, ¿no? He vuelto con la tesis doctoral. Y además me acuerdo que te dije, y me dijiste tú, sí, yo cuando estoy un poco bajo también suelo coger las lecturas más difíciles. No sé además qué ejemplo me pusiste, no sé, Humberto Eco, a una cosa de estas infumable. Y ¿qué iba a decir? Bueno, pues entonces en este momento de desarrollo de esta parte del trabajo, ya pedí asesoramiento. He dicho que iba a basarlo en crisis. La primera crisis yo creo que era crisis académica, de conocimiento, que me ayudó con la pista de Holbox y demás. Esta segunda es una crisis yo creo que de carácter existencial, que me agarro otra vez a la escritura y ahí pues bueno, me asesora muchas cosas, Vicente, en torno a diferentes cosas que de alguna manera necesitas, porque aunque tengas unos directores de tesis, tienes miedos y te metes en charcos en donde necesitas que alguien vea un poco y te diga, te estás pasando, o ojo por aquí y tal, ¿no? Y es como necesitas un empujón para ir para adelante, ¿no? Y de ahí surge, es que ya me estoy yendo ya demasiado lejos, ¿no? Que luego, una vez de que ya defiendo la tesis doctoral, él ya me está hablando de la memoria traumática. Yo estoy trabajando en la memoria traumática, pero realmente no me atrevo a poner en el título nada relativo a la memoria traumática. ¿Por qué? Porque, y él, sin embargo, es el que me pega el empujón que me va a derivar en el libro. ¿Por qué? Porque al principio, en el año 2003, cuando escribí la primera parte de la tesis, me acuerdo que hablé con un conocido escritor, historiador, vinculado a la izquierda Berchale, y le dije, voy a hacer una tesis sobre la memoria traumática. No, hombre, ¿cómo vas a hacer la memoria traumática? Esto, no adoptes ese punto de vista. ¿Por qué? Porque en esos inicios de cambio de paradigma, hay mucho conflicto también con el PC y gente de izquierdas, que no les costó entender de alguna manera, dar el cambio a que el pasado trágico, el pasado vinculado a la violencia sociopolítica, había que abordarlo como una crisis, como una tragedia, y no como digamos que los caídos en la resistencia, en la lucha, en la guerrilla, sino más centrado. Luego todos hemos ido un poco confluyendo en esa dirección, eso pasó en Europa también, más vinculado a lo que es una guerra. No se puede, la memoria de una guerra no se puede abordar más que desde el punto de vista del sufrimiento y de la tragedia, independientemente de, es decir, que eso pasó también en Europa, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, que para llegar a ese cambio de la resistencia, de la memoria de la resistencia, de la lucha,
a la memoria traumática, a la memoria de la tragedia, pues pasó mucho tiempo, hasta la caída del muro, fue un poco consolidándose ese cambio de paradigma, y en España ocurría lo mismo, a principios de este cambio de paradigma que se va a producir a partir de, eso no lo he dicho antes, a partir del año 2000, 2003, 2004, que es cuando empiezan las exhumaciones de desaparecidos vinculados a la guerra civil. Estoy un poco lejos. No, pero yo creo que esta vez que no viene el proceso, porque es un proceso que además lo fuimos viviendo juntos, vamos, esto. Sí. Y no, eso de la memoria traumática, pues de alguna manera tú eres el que me empujas y casi diría que eres el responsable del libro, en el sentido que me exprimes, me exiges un nivel académico importante, ¿no? Cosa que no sé, yo no me había metido, por ejemplo, en profundidad en lecturas como, por ejemplo, de Freud. Me parecía un poco inabordable. Entonces, pues me atreví a abordarlo y entonces ya le di esa perspectiva, también del ámbito de la psicología, con Ruiz Vargas y demás. Sí. Y luego, es que me voy a ir muy lejos. Te paso un poco la bola. No, yo creo que ahí hubo un momento, una vez terminada la parte académica, ¿no? Pues que yo le dije, hombre, yo creo que el trabajo que has hecho es muy interesante, como lo he comentado antes, y que además es un modelo de trabajo. Es decir, que lo que aquí se aparece no solamente es una reflexión muy interesante sobre la memoria globalmente, sino que luego aparece una metodología de trabajo que puede servir para antropólogos, historiadores, en fin, etnógrafos, etnólogos, en fin, para mucha gente. Y le dije, esto hay que publicarlo. Y ahí empezó a darte la vara y bueno, pues al final, después de muchos dimes y diretes y correcciones y recorrecciones, pues salió con este nombre que a mí me pareció que era un nombre muy adecuado a lo que realmente se estaba trabajando, que es ese cambio de pasar de sentirte alegremente resistente a sentirte humildemente sufriente, ¿no? Es decir, bueno, es que fue un sufrimiento. Es decir, no solo era cosa de heroicidades, era algo también que costó muchísimo pasarlo y sobre lo que hubo un silencio impresionante, como os he comentado, de un caso familiar mío. O sea, yo creo que si empezábamos a hurgar, encontraríamos muchísimos casos similares, ¿no? Y yo he hurgado un poco sobre los silencios de mi propia familia. Los silencios hablan más que las palabras. Claro, muchísimo más. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí el libro tiene la virtualidad de ofrecer un método de trabajo y creo que eso es muy importante. O sea, que lo que dices tú, un cambio de paradigma, sí, pero también ofreces una manera de hacer distinta, que yo creo que es lo fundamental, ¿no? Porque para que luego quien quiera o quien pueda, pues pueda seguir y a su vez pueda criticar ese método o elaborar a partir de ahí nuevas reflexiones sobre lo que es la memoria. Porque ese es un tema que no hemos tratado, pero si es algo complicado de hablar, es el tema de la memoria, que siempre es interesada y que siempre tiene mucho que ver con los intereses del presente. Es decir, que es... entonces, bueno, claro, por eso luego hay que hablar de tantos tipos, hablar de memoria histórica, memoria democrática, memoria colectiva, ahora memoria reciente. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es un tema muy complicado. Sí, muy fácil de instrumentalizarlo, utilizarlo políticamente. Déjame que diga que el concepto que yo lo pongo en tu autoría, vale. como fenómeno, que en Latinoamérica pasó lo mismo. Claro, las últimas dictaduras de Argentina, hay autores que dicen que no se puede aplicar a lo que ocurrió en Argentina después, el proceso de memoria posterior, porque lo que hicieron fue una memoria de la resistencia. Lo que pasa que efectivamente es así, porque en un principio, si la dictadura acabó en el año 84, que hubo una comisión de la verdad y tal, que se hizo un trabajo importante en torno al nunca más, pero ya desde un punto de vista judicial, buscando la prueba para llevar a cabo el juicio, como se ve en la película 1985, ¿no? Y luego, curiosamente, ese periodo de latencia que decía Freud, hacia el año 2000,
ya empezaron a salir. Claro. Al principio era en la búsqueda de la verdad, la búsqueda del culpable, la búsqueda del... También hay que ver que la diferencia es que ahí estaban vivos respecto de cuando se hizo el trabajo aquí. Entonces, esa búsqueda del dato judicial, inicialmente, y de esa batalla de la resistencia de la memoria, llevó al final a... durante 15 años, pero hacia el año 2000 ya empezaron a salir, a purgar, empezaron a purgar porque, hombre, fue la hostia. O sea, los desaparecidos los vuelos de los desaparecidos, los vuelos de la muerte y todo esto. Sí, lo que decía y entonces, claro, Videla, eso, mucha aquello de resistencia. Videla, que los desaparecidos no se sabe qué son, porque ni están, ni son, ni ¿Y qué le vamos a hacer? Ni qué le vamos a hacer, ¿no? Pues, Eso es. bien. Hombre, además aquí contamos con una condición singular en toda Europa, que lo hemos comentado en varias ocasiones, y es que toda la documentación que había sobre todas estas cuestiones fue quemada en la Dirección General de Seguridad entre 1977 y 78 por orden de Martín Villa, siguiendo las órdenes de Adolfo Soler. Absolutamente todo. Es un caso insólito en Europa, porque incluso en Alemania nació en el fascismo italiano, no se hizo lo que podríamos llamar semejante documenticidio, pero había que limpiar. Y incluso algunos intelectuales del régimen, pues, en fin, pues se mostraron en contra, claro, porque se estaba perdiendo, por decirlo así, la memoria, al menos documental, no decimos ya esta otra, ¿no? Y hay testimonios incluso de policías que estaban entonces, vamos a decir, en la puerta de la Dirección General de Seguridad, que como sabéis es ahora la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid, que decían que día y noche no paraban de entrar camiones y camiones y camiones que venían de toda España con documentación, que se quemaba todo el material allí en el patio, ¿no? Entonces, claro, eso es un baldón inmenso, ¿no? Porque es un agujero que no se va a poder rellenar nunca y luego, por otro lado, pues los responsables de todo esto pues han desaparecido, están muy viejos o ya no se les puede juzgar o vaya usted a saber, ¿no? Entonces, bueno, que esa por otro lado, que es otro tema, es la otra cara de la transición, ¿no? Que se quiso hacer un punto y aparte, y para que fuera un verdadero punto y aparte, pues había que hacer desaparecer todo lo que podía significar una resignificación documental de algunos temas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, claro, pero lo que no se puede borrar es ese trauma. Claro, es que eso, en un momento determinado, tú lo dices muy claramente, ¿no? En la introducción yo creo que lo dices, dice, el daño experimentado arrastrado en forma de herida que ha estado supurando en latencia durante un incómodo periodo de silencio. Es que es exactamente eso. Es una supuración, ¿no? Te vas enterando de cosas. ¿Se puede hacer preguntas? Claro, claro que sí. Alemania y Argentina se juzgó. Claro. Se declararon culpables. Exacto. España no. ¿Qué diferencia hay en la memoria desde los dos? O sea, es completamente distinta. Sí. Eso es. Así es España. Sí, bueno, eso está claro. Eso está clarísimo. Sí, y luego además que la diferencia está en que son... vamos, la Guerra Civil acabó en el 39, pero hay autores que muy bien dicen que acabó cuando murió Franco, la Guerra Civil. Entonces, para cuando ya se produjo este cambio de paradigma y este inicio de trabajo con esta nueva mirada, ya han pasado pues 60 y tantos años, con lo cual pues muchos de los responsables han fallecido y de hecho, ¿os acordáis que el juez Garzón intentó llevar a cabo una investigación tal, y fue apartado, ¿no? De alguna manera. Y sí, bueno, esa es una diferencia importante. Pero claro, porque hay esos, no sé cuántos años, de 30 y tantos años de dictadura, ¿no? Y no me acuerdo qué iba a decir respecto de... Pero de Argentina, por ejemplo, que eso es algo que sí que se está intentando ahora aquí, ¿no? En Argentina está la CONADI, que está funcionando activamente desde el gobierno, ¿no? Se está favoreciendo
el encuentro de un colectivo precisamente de desaparecidos, que es el colectivo de los niños robados, ¿no? Sí. Por Ah. ejemplo. Que en el Estado español, no sé si lo tocarás algo en tu trabajo, pero eso es algo que es Sí. una memoria traumática, es una memoria viva y es un enorme colectivo de grandísimas luchadoras que precisamente están intentando que aquí pase como ha pasado en Argentina, ¿no? Sí. Que de forma activa, proactiva, por parte de la institución y del gobierno, se aborde a ese colectivo de desaparecidos, Sí. que en el caso de los bebés robados en España pues no tiene parangón. Eso es un caso, además, yo creo que modélico, ¿no? O sea, todo lo has estudiado muy bien, Cristina, pero bueno, eso daría para otra parte, ¿no? Es decir, el sistemático robo de niños teorizado, además teorizado por Vallejo Nájera, ¿no? Para, digamos, eliminar de las familias, vamos a decir, contrarias al régimen de alguna manera, o familias, pues lo que sé, comunistas, republicanas, socialistas o lo que fuera, la descendencia para que no fueran educados en esas ideas y que fueran a parar a familias católicas que los educaran en los buenos valores, ¿no? Entonces, bueno, eso adquiere un nivel, que tú ya lo sabes también muy bien, de proporciones inmensas. O sea, solamente aquí, en Bilbao, por lo poco que se sabe, hay ya muchísimos datos sobre lo sistemático que fue y lo dramático que fue, porque claro, lo que se les decía a las madres era que el niño se había muerto, que bueno, pues que no estaba en condiciones y que se moría después, no lo veían, y bueno, pues el niño luego podía acabar en... Son formas, si lo has estudiado, que trascienden a la dictadura. Exacto. Que a los años 80 sí que se producen algunos casos, ¿verdad? En el año 2011 o 2012 hubo una exhumación que de hecho participó Paco, ¿no? Sí. Y fue muy polémico precisamente porque esto es algo que hasta donde yo sé y salió en los medios de comunicación, en el equipo de 3 expertos, Paco era uno de ellos, Querejeta era otro y no recuerdo, Cubillo era el tercero. De alguna manera Paco negaba, ¿no? La existencia de estos robos y hubo una polémica pública por parte de los otros 2 expertos diciendo que no, que efectivamente en estas exhumaciones queda probado, presuntamente probado, que estos robos se han producido. Porque lo que sí se produjo es entre las mujeres que estaban encarceladas. Sí, luego ya me imagino que el conflicto, la polémica que se hubo con Paco fue un caso del año 93 en la Virgen Blanca. Eso es. Sí. Bueno, ahí era conocido por mucha gente, ¿no? Pues la maternidad de Santucho, por ejemplo, pues era un sitio de donde desaparecían niños cada 2 por 3. El caso de la cárcel de mujeres de Saturrarán, ¿no? Donde todavía, si vais ahí, podéis ver que hay un pequeño monumento dedicado a las presas que hubo en aquella cárcel, que venían de todo el estado, y a las que directamente les quitaban los niños. O sea, incluso, bueno, se sabe que algunos de los niños eran hijos de los carceleros, vamos a decir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, sí, fue otra vertiente. Otra memoria. De hecho, en Argentina, si has estudiado, ahora ha aparecido un nuevo colectivo de hijos que fueron robados y que fueron educados por los represores, ¿no? Y que se empiezan a rebelar en contra de sus padres, que empiezan a ver que algo no encaja, ¿no? Y se empiezan a rebelar. No todo el mundo, ¿no? Pero sí que hay una asociación y de hecho han tenido algún tipo de conflicto con las abuelas de la Plaza de Mayo. Sí, porque bueno, está la CONADI funcionando precisamente por lograr esas recuperaciones, ¿no? Al margen de que los propios familiares quieran o no que eso evolucione. Hay 232, creo, ya nietos recuperados. Pero aquí se está intentando, y de hecho se va a discutir en el Parlamento Vasco la semana que viene. Hay una proposición de ley y uno de los puntos es conseguir que aquí salga adelante también una comisión igual que la que hay en Argentina, precisamente para que este borrado de la memoria
pues empiece a desactivarse. Yo no te puedo aportar nada en torno a eso. Claro, es que exhumaciones y fosas, pero hay pues, también otras exhumaciones de... Pero también hay asociaciones, ¿no? de personas que reclaman... Aquí está Icharopena, en Vizcaya funciona Icharopena, pero hay en todo el estado y son súper activas. Yo quería introducir otro tema porque va más en la línea de lo que puede deducirse de mi libro. Precisamente ayer en el Correo y en el Diario Vasco salió un artículo sobre el tema de la memoria a través histórica, criticando a Aranzadi, criticando un poco todo. Las tesis de gente que conozco desde hace décadas son las mismas, que es un poco el intento de algunos grupos, por decirlo así, por igualar a las víctimas con los verdugos, ¿no? Bueno, yo ahí no me voy a meter. Pero sí me meto en una cosa, ¿no? Que si os dais cuenta, claro, como al final son todos relatos, son relatos que se van construyendo, ¿no? En función de recuerdos, rememoraciones, tradición oral, documentos, pero son relatos que se van estructurando. Y hay una cosa que a mí me ha preocupado y que en parte trato colateralmente en lo que me toca a mí, que es esto de la lucha por el relato, ¿no? O sea, mientras se conciba esto como una lucha, o sea, por imponer un relato sobre otro, no vamos a comprender nunca lo que pudo ocurrir. Pero no ya lo que pudo ocurrir en la Guerra Civil, sino lo que pudo ocurrir aquí en los años 70. Sino más bien, si se pretende comprender, y casi me da la cosa en plan académico weberiano, ¿no? Es decir, comprender, es decir, objetivar la subjetividad de los actores, o sea, intentar meternos dentro de los actores para ver por qué llegaron a hacer lo que hicieron y a pensar como pensaron. Mientras no se vaya por ese camino, no acabaremos de aclararnos de nada, porque estaremos otra vez con vencedores convencidos, con asesinos que eran unos psicópatas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer, que es un trabajo de escucha, o sea, que hay que escuchar y un trabajo de construcción social de las cosas. Es decir, bueno, yo voy a escuchar, porque es la única manera que hable reflexiones sobre eso y que escucha reflexiones sobre lo que está oyendo. Ya sé que esto, pues a lo mejor puede resultar políticamente muy incorrecto, porque es como no alinearse en ningún sentido, pero desde el punto de vista de un trabajo, yo no digo ya ni intelectual, de un trabajo colectivo es muy importante, ¿no? Es decir, estar en desacuerdo, sí, pero procurar entender desde la objetividad del sujeto que tienes delante por qué está diciendo eso, por qué está defendiendo eso, por qué lo hizo en un momento determinado, ¿no? Y esto es algo que no se quiere hacer, y yo creo que no se quiere hacer por razones políticas, pues porque no es rentable. O sea, es mejor tener enemigos siempre que no llegar a intentar comprender algo. Entonces, bueno, pues en esa dinámica global yo creo que nos vamos a perder la capacidad de cambiar. Porque si no se comprenden las cosas, ¿qué pasa? Pues que se vuelven a repetir. Se vuelven a repetir, son las mismas estructuras que asumen otros conceptos, pero bueno, el procedimiento de funcionamiento es el mismo. O sea, tú puedes cambiar los conceptos, pero si resulta que los estructuras igual, pues otra vez, vale, pues yo defiendo esto y tú, como no estás de acuerdo conmigo, ya por eso eres mi enemigo. No, a ver, puede ser tu enemigo intelectual, puede ser tu discrepante, puede ser lo que sea, ¿no? Pero nada más, sí. Sí, yo quería comentar porque un aspecto de algo que aquí, bueno, quizá porque se dio la guerra civil entre los bandos, claramente, y uno culpa al otro, o como cualquiera quiere recriminar al otro, a ver, ¿quién es la memoria traumática? ¿Por qué tú, no yo? A mí me llamó mucho la atención, bueno, es verdad que es un totalitarismo, ¿no? El de
el de la Alemania nazi, un Sí. totalitarismo, y hubo también mucho silencio allí entre la población que no decía nada No decía de lo que nada. pasaba y era Sí, evidente sí, que sí, sí. estaba pasando algo. También mucho silencio. El silencio es algo muy común en todas estas Sí, sí. situaciones de conflicto grave. Pero bueno, fue, por ejemplo, sobre la razón y la comprensión de lo que pasó, ¿no? Recuerdo, yo he leído últimamente a Hannah Arendt, la filósofa judía que asistió como reportera del New Yorker, bueno, ya se fue a vivir a Nueva York, a Estados Unidos, porque exiliada de Alemania, ¿no? Porque ella Sí. estuvo viviendo en Alemania, además creo que tú que eres filósofo, pues, Sí. amante de Heidegger y tal, ¿no? Bueno, el tema es que ella asistió al juicio de Eichmann, perdón, y tituló el reportaje La banalidad del mal. Exacto. Su familia, su colectivo de amigos y familiares y todos judíos, o sea, se separaron de ella, o sea, le recriminaron no haber, ¿cómo decirlo? Sí, No cargado. haber Exacto. cargado Sí, sí, te de una entiendo. manera Contundente, sí, 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 exacto. Sí, sí, contra sí, sí. los... Sí, Es que a quien estaban juzgando, al soldado o jefe de sargentos de nazi, claro, él decía que estaba cumpliendo un deber, que no había allí ningún sentimiento, es como alguien que Un buen funcionario. Funcionario, ¿no? Sí, casi Entonces, en plan uno, claro, en plan Bismarck. uno se espera que haya una maldad consciente y tal, y resulta que no, que es un hombre que dice, yo cumplía con mi deber, ¿no? Entonces, pues bueno, ella es lo que escribe en esa memoria que hace el artículo de la banalidad del mal, que fue muy criticada por sus propios Yo creo, colectivos. antes de que intervenga el Balín, creo que es muy importante el hecho de haber escrito eso. Es decir, el mero hecho de haber planteado esa tesis en sí mismo es muy importante, porque eso es lo que hace pensar. Vamos a pensar, ¿por qué esta mujer no se alinea, diríamos, con el pensamiento políticamente correcto judío de entonces? ¿Cuál es el matiz que aporta y que nos hace reflexionar? No solamente eso, claro. No solamente cuestionó que no había mal, que a quien se le juzgaba no consideraba que estaba haciendo algo maligno, no sé cómo decirlo, sino que incluso judíos con una posición buena en él también... Esa fue la razón por la que se le criticó. Porque precisamente el juicio de Eichmann... Que era el mal, era la banalidad del mal. O sea, como si el mal no existiera realmente. Pues, en fin. Sí. Pero el juicio de Eichmann, que fue la primera vez que se empezaron a escuchar algunos testimonios de la memoria traumática. No se registraron, pero pasaron por los juicios. Sí que habían escrito, se escribieron como 200 libros antes del juicio de Eichmann de gente que había pasado por los campos, pero no interesaba el tema. Nadie los quería por el contexto internacional, por lo que fuera, y porque nadie lo quería abordar. Y cuando jugaron a Eichmann, que lo de la banalidad del mal vino después a cuenta de las presiones que tuvo desde su campo, desde sus colegas académicos, eso es un apunte que hizo al final, lo de la banalidad del mal. Y ¿qué quería decir respecto de esto? Que al final es un militar el que está ahí hablando, el que a mí la parte interesante que me parece de la aportación de Hannah Arendt es decir, es que es un funcionario, un militar que está recibiendo órdenes y es un buen obediencia de vida, es un buen militar funcionario. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación? Es decir, uno tiene que, porque él también, desobedeciendo, tenía que ponerse, bueno, yo tengo claro, ¿no? Pero él tenía que ponerse, revelarse a la dinámica nazi, a la dinámica militar, ¿no? Entonces, y él es que no se revelara, pero que en su confesión se vislumbrara cierto arrepentimiento, o yo qué sé, no. O sea, era un vacío tal de no sé, de sentimiento, ¿cómo decirlo?
No, él cumplía órdenes y Sí, por eso sí, sí. lo de la banalidad. Sí, sí, por eso- Perdona, sí, sí. que ya he hablado. Porque él había heredado eso y se había educado así, Ya. en el nazismo. Antes de que intervenga Valen, por cierto, la gente que no se sumó al golpe de Estado del 23F fue sancionada. Fijaros lo que estoy diciendo. Es decir, por cadena de mando, aquellos mandos inferiores que no obedecieron a los superiores que se habían sumado al golpe de Estado, fue sancionada, algunos incluso expulsados del ejército, por no haber seguido la cadena de mando. Y estamos hablando de un acto de un levantamiento contra el orden constitucional. O sea que esto de la cadena de mando y del funcionariado y de la obediencia puede llegar a extremos tan ridículos como este. Pero bueno, ya. Yo, hablando de los silencios que has estado comentando, a mí me gustaría destacar lo de la diferencia de los silencios. En el Holocausto, en Argentina, en Chile y demás, los silencios han sido de los beneficiados. Los que habían ganado, los que habían hecho los golpes de Estado, los que habían hecho las distintas atrocidades, esos eran los que callaban. Esos eran los que intentaban callar. Sin embargo, en la guerra española, los silencios han venido del bando vencido. Nuestros padres nos han estado diciendo que nos calláramos. Había una parte que no había que recordar todo aquello, porque era la forma de protegernos. Sí, sin duda. Entonces, los ganadores han estado vanagloriando encima de todo eso. Es decir, los culpables de todo aquello, los rebelados, que era una rebelión, encima se está vanagloriando. Con lo cual, yo creo que cuando dices tú de la memoria traumática, son diferentes memorias. La singularidad del caso del Estado español es muy importante, porque resulta que la memoria traumática siempre la seguimos viviendo una parte de la forma. Entonces yo me acuerdo de las palabras de mi padre, y entonces yo era que era una persona súper bondadosa y demás, él hablaba del resarcimiento. Él necesitaba el resarcimiento. Porque los que estaban gobernando en aquellos momentos, bueno, como dice Vicente, esos han muerto. Pero sus herederos no han muerto. Para nada. Sus herederos no han muerto. Y son los beneficiados. Y son, encima, bueno, algunos son todavía los que nos quieren dar clases de... Son los que se oponen a las exhumaciones, porque claro, porque son los beneficiados. Entonces ellos pretenden el silencio para mantener el beneficio. Sí, sí. Entonces yo creo que es la diferenciación. Sí. Sí, bueno, como tú bien has dicho, que la parte de los vencidos, los silencios venían con la idea de que, con la equivocada idea de que ya nos pasaríamos al siguiente tema además que había planteado Vicente, que con la equivocada idea de proteger a los menores y demás. Claro. Y yo estoy ahora mismo en una situación en la que personalmente pienso que muchos de esos silencios, muchas de esas cosas que no nos contaron, pues no han ayudado. No han ayudado nada. No sé, yo Pero creo que lo hicieron bien, porque nos protegieron. Sí. Porque nos protegieron. Pero la memoria es individual, como el concepto, como el significado cultural, eso es individual. Sí, entonces se activa, se plasma en situaciones concretas. No veo yo esa generalidad. No, hombre, yo ahí diría que si se le pone tantos adjetivos a la memoria es porque no acaba de quedar muy claro qué es. Pero sí creo que se puede decir que parte de nuestra memoria individual, me gusta llamarle, tiene que ver con una memoria social, me gusta llamarle social, ni histórica, ni colectiva, ni social, en el sentido de que parte de los recuerdos están
compartidos, por decirlo así, ¿no? Y que de alguna manera se activan en la misma medida que se activan neuronalmente, si se repiten, se activan ritualmente socialmente, ¿no? Es decir, que hay momentos en los que los ritos evocan memorias, elementos de la memoria, que refuerzan precisamente esa memoria también individual. Aunque sí estoy de acuerdo contigo en que al final es un dispositivo individual, o sea que se va más hacia el mundo psicológico, ¿no? Depende. Pero yo creo que la parte social es interesante tenerla en cuenta, ¿no? Porque Es fundamental. Sí, claro, porque claro. la memoria efectivamente es individual, pero cuando son pasados que están vinculados a un trauma, a partir del sentimiento de identidad hacia... Mira lo que está pasando con la Iglesia, los abusos de la Iglesia. Sí. Hay testimonios sueltos por ahí hasta que este fue el que fue el último premio Nadal. Sí. Hizo una entrevista, explicó cómo había sido abusado por la Iglesia y ese inicio, ese conato de socialización, la gente empieza a sentir, empieza a darse cuenta de que, pero incluso hasta 80 años más tarde, gente que ha sido abusada con 8 o 10 años y ahora con casi 90 años El otro día entrevisté yo a un señor que me estaba preguntando unas cosas en torno a cuándo se cerró un colegio de marianistas donde estuvo él, porque yo estaba investigando eso, y le dije, se cerró el año 40 y tantos. Ah, vale. ¿Y por qué me lo preguntas? No, es que quería tener un dato. ¿Por qué? Y me explicó como un profesor marianista le llamaba, tenía 8 o 10 años, entonces me decía, el pupitre era como ciego por ahí, entonces se ponía aquí y empezaba a tocarme mis partes. Claro, y a mí me hacía cosquillas y no tengo ningún sentimiento de trauma y tal. Y le digo, ¿y por qué me lo estás contando ahora? Claro, porque es que ahora he empezado a escuchar testimonios y tal, y he dicho, hostias, claro, lo que me pasó a mí, y entonces empieza a brotar esa memoria individual a través de la socialización, empieza a convertirse en memoria colectiva, porque es un sufrimiento, digamos, común, padecido. Lo mismo en la guerra, lo mismo en los abusos de la Iglesia y cualquier circunstancia que no sea una catástrofe natural que haya podido vivir cualquier persona, ¿no? Sí, es una de las discusiones que tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Hasta qué punto lo social tiene que ver con lo individual en el tema de la memoria, ¿no? Es una discusión un poco... Sí, pero la vivencia es como el hábitus, ¿no? Que solo existe cuando se activa. Sí, bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, que la memoria es algo que es selectiva, vamos a decir, en función de unos intereses, y que a veces, bueno, por eso yo creo que muchas de las terapias consisten en evidenciar lo obviado, pues precisamente, ¿no? Porque has hecho una representación de algo y tiene que haber alguien que te diga, no, oye, perdona, pero esto además es esto otro. Y colectivamente yo creo que funciona igual. Es decir, hay una representación en un grupo social sobre algo que ocurrió, hasta que alguien va y dice, no. Esto es como cuando estamos con un grupo de amigos y tú estás hablando de algo y de pronto te viene uno y dice, pero tú ¿de qué hablas si no estabas ahí? Esto pasa mucho, ¿no? Pues porque has asumido, vamos a decir, la representación de memoria del grupo y la has repetido tantas veces que la sinapsis se desatan inmediatamente. O sea, que no te hace falta pensar nada, te acaba pareciendo absolutamente evidente lo que estás recordando, ¿no? Entonces, bueno, por eso el registro, los diferentes registros, incluso yo diría el registro escrito es importante, ¿no? Porque es registro de entonces y lectura de ahora o de después, ¿no? Por eso es tan importante, yo creo, ¿no? Tiene esa virtualidad, ¿no? De que es un registro. Luego te puedes identificar o no con quien escribió aquello, porque ya eres otro u otra, pero está ahí. Y a lo mejor eso que a ti ya no te dice nada, a otro sí le puede decir, o a otro sí le puede decir, que es la virtualidad, yo creo, de lo que es la escritura, ¿no? Me parece, ¿no? Yo como le veo insatisfecho con la respuesta, por dar un dato más, ¿no? Efectivamente es gran discutidor somos. Es individual, la memoria es individual desde el punto de vista en que participan factores condicionantes emocionales. Es decir, los hechos son unos
y la memoria, las versiones son tantas como personas se acercan a los hechos. Efectivamente es individual, pero lo que hace activar, es decir, Sí. individual y subjetivo, pero lo que hace activar es la socialización y sentimiento de una identidad grupal en torno a un sufrimiento común padecido. Aunque, es decir, nosotros todos los que estamos aquí vivimos un hecho y trágico y vamos a escribir, vamos a relatar cada uno una versión totalmente diferente a la de otro, eso, lógicamente. Bueno, ya me callo, sí. La identidad no es intercambiable, ¿no? Sí. La identidad. No es intercambiable. Pero, Sí, cada uno. pero un padecimiento común puede generar una identidad común. Lo que pasa es que yo también pienso que a la hora de se genera, vamos a decir, un recuerdo relatado, porque nos lo estamos relatando, pero no podemos ser muy originales en ese relato, ¿eh? Hay unos esquemas narrativos a los que nos aplicamos y que hemos aprendido desde la infancia, y son unos esquemas que difícilmente los sobrepasamos. O sea, tenemos una manera de contarnos las cosas, culturalmente además muy diferentes según culturas, en la que estamos pues es una de ellas, y aunque sea manera de relatarse cada uno individualmente muy subjetivo, los esquemas narrativos son muy comunes. Entonces, bueno, no podemos ser muy originales, quiero decir. Ahora, Y como mujeres también podemos tener una sí, memoria colectiva. esa es otra cosa que yo creo que, mira, el que ha comentado Xavi, que es Maurice Alwach, yo creo que es un autor que sería todavía muy interesante. Habla de que él es el que teoriza la memoria colectiva y dice que la memoria colectiva tiene que ver con grupos sociales, con grupos étnicos, con las religiones, y habla de las mujeres. En un momento determinado dice, bueno, también hay colectivos como las mujeres. Yo creo que solo lo vislumbra en ese momento, pero es evidente que ahora, en la situación en la que estamos, hay una memoria de género. Vamos, eso es cada vez más claro. No sé si es mezclar mucho también, pero es verdad que a mí me sale eso de la acción, que decía también, tú eres filósofo, ¿no? ¿Te parece feliz? Sí. Ah, ¿no? Antropólogo. Antropólogo, bueno, es que me suenas de... Y el protagonismo de las mujeres en la acción. Esta Hannah Arendt, que a mí me parece una autora que la he seguido poquito, porque no hay cosas que son muy complejas de entender, pero ella habla de la acción. Sí, sí. En contra del otro filósofo Heidegger, que era el Dasein, ¿no? El ser y tal. Bueno, ella habla de la acción y la política. Y creo que en estos, y yo yendo a lo más concreto, las mujeres, las madres de la Plaza de Mayo, seguramente las hechas, el tema de esa asociación de, seguro que son mujeres las que han llevado a la acción muchas veces la reivindicación. Son mujeres, pero hay claros que son madres y padres, Sí. hermanas y hermanos. Bueno, También sí. ellos también están, Sí, no bien. en primera línea, pero también. Sí, pero es verdad que hay un protagonismo últimamente en reivindicaciones que tienen que ver con la acción política, cuyo protagonismo está en no sé... Sí, bueno, eso está claro y que bueno, ya hay elaboraciones sobre también, digamos, las memorias de género, y que a lo mejor ahora, pues, digamos, por la coyuntura son, puedo decir igual un poco disparadas, pero yo creo que pasa siempre, ¿no? Esto que cuando tú generas una estructura nueva, te intentas oponer a la anterior y lo llevas al extremo, ¿no? Pero que son muy interesantes. Yo, por ejemplo, leo con sumo interés la revista Pícara. O sea, y eso quiero decir que no me identifico siempre con lo que aparece ahí, pero me parece muy interesante el registro que van haciendo. Podría discutirles muchas cosas, ¿no? Pero me parece interesante. Bueno, Digo, y ellas también podrían discutir contigo. Sí, no, por supuesto. Pero quiere decir que no se ha dado la situación. Bueno, alguna vez hemos tenido encuentros, sobre todo tengo un encuentro con una de ellas que de vez en cuando nos juntamos, y a veces le digo, a ver, pero tú que estás hablando de género, no me trates a mí como sexo, ¿no? Por decirlo así de una manera rápida, ¿no? Y le recuerdo aquella frase de Flaubert, desde que escribiendo también puedo ser mujer, ¿no? Que eso es otro tema también muy interesante que podríamos hablar alguna vez.
Pero es evidente que sí, que ahí va a surgir, se va a conformar. De hecho, ya hay mucha literatura al respecto. No me extraña que el último premio Nobel haya sido para Annie Ernaux, por ejemplo, ¿no? Pues porque es una mujer que además hace autoficción, o sea, se da un poco todas las características de lo que puede ser un nuevo tipo de literatura, vamos, claramente. Aunque yo lo de la autoficción no me lo acabo de creer, pero bueno, eso es un tema personal. Bueno, gracias a autoficción. Creo que autoficción ha habido siempre desde el Lazarillo de Tormes, pero bueno. Sí, es una forma de llamarlo, Sí. de ficcionar lo real, pero bueno, son autobiografías. sí. Y conectando con y participación, unas dudas que tengo de seguridad incluso, ¿no? Que ya has planteado antes en torno a cómo actuar hoy en día, ¿no? Y todo Sí. lo que heredas a través de los silencios que decía Valen, y en qué medida, esas son dudas que tengo, en qué medida la memoria afecta al sentimiento, en qué memoria el sentimiento está vinculado por la memoria, es decir, estos silencios hacen que tú te comportes y sientas de una manera determinada, ¿no? De ahí el conflicto, lo que has citado antes, el último conflicto que ha habido con lo de Aranzadi y demás, ¿no? Del tratamiento de víctima y verdugo y tal, ¿no? Cuando uno siente, es decir, cuando el sentimiento de uno que viene construido por lo que ha heredado familiarmente, ha sido educado culturalmente, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre cuando choca con la justicia? Por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, no sé si me estoy metiendo en un zarzal, ¿no? Pero Sí, pero son zarzales en los que hay que meterse de vez en cuando. Bueno, pero cosas que ya no se puede hablar, ¿no? Ya, yo nací en el 68. Yo cuando nací, ETA empezó a morir y a matar. Yo, lógicamente, tengo un sentimiento, he vivido de una manera, he heredado unos sentimientos, una memoria familiar, que ahora es lo que estoy investigando ahora, esa memoria traumática personal, que yo sentía más la muerte de Xavi Etxebarrieta que la muerte de Pardines. Entonces, sí. Efectivamente, son iguales de injustas, son iguales de crueles, dejan el mismo sufrimiento en las familias, pero de alguna manera, quiero decir que es un trabajo importante, la psicohistoria, que es lo que no hemos hecho, que lo que estabas tú planteando antes, ¿no? Para saber por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos y por qué sentimos lo que sentimos. Eso que decías tú, que no nos atrevemos a abordar. Porque es un insight personal, es decir, pues, claro, se trata de meterse dentro y decir, ¿por qué es esto? Es decir, lo que no se puede decir de un tío que dispara si es que es un asesino solo. Y además, si es un asesino, pues hay unas leyes y, bueno, todo circula por ahí. Pero a partir de eso, es decir, que tú dices, bueno, es un asesino, ha matado a alguien, hay un proceso abierto, se le va a condenar a tanto, y ahí no tenemos mucho que decir. Pero si no intentamos entender qué hay dentro de esa persona, por qué hace eso, pues tenemos la batalla perdida para siempre. Y ese es un trabajo, pues es un trabajo, entender eso. Porque a lo mejor resulta que empiezas a hablar y dices, pues a lo mejor resulta que este señor sigue pensando que está en plena guerra civil, por ejemplo, que es lo que le pasa a más de uno, ¿no? Sí, lo sigue pensando. Porque, ¿qué vamos a decir entonces del maquis? ¿Los maquis eran asesinos también? Claro. Por la misma regla de tres, podemos decir que el mundo de los maquis eran asesinos. Había acabado la guerra y seguían. Es decir, hay que hacer un esfuerzo de comprensión, ¿no? Incluso de comprensión precisamente de lo irracional. El detalle que siempre digo de los famosos detentebalas, ¿no? Siempre hablo de lo mismo, pero es que me parece importantísimo lo de los detentebalas. Es decir, es un fenómeno que ha pasado aquí. O sea, que unos señores pensaran que llevando aquí un corazón de fieltro, que ponía detentebala el corazón de Jesús está conmigo, pensaran que las balas iban a rebotar, eso pasaba aquí hace no tantos años. Y estaban convencidos. El tema no es si eso atenta contra las leyes físicas o no, si es una irracionalidad o no. El tema es que eso mueve a la acción. Es decir, esa gente se levantaba, se tiraba de la trinchera hacia adelante pensando que las balas iban a rebotar.
los republicanos decían, por la noche veíamos todo cosas rojas así y caían como moscas, claro, lógicamente, porque más diano no puede ser, ¿no? Pero es que brindaban, decían, maricón el último que muera. Exactamente, pero a partir de ahí tú dices, si lo importante es la acción, porque si ese señor muere, es porque Dios lo ha querido. Y si no muere, es que la ha protegido el detente bala, o sea que ya está. Lo importante es que se levanta y va. Entonces, eso es sobre lo que hay que investigar. ¿Por qué se llega a pensar algo así? ¿No? ¿Por qué se llega a pensar algo así? ¿O por qué en un momento determinado hay una gente que dice, no, la única solución aquí es poner bombas, pegar tiros, etcétera, ¿no? En la quinta asamblea, segunda parte, hay que montar todo esto. ¿Por qué? Aparte de la coyuntura internacional, las influencias, bien, pero ¿por qué pasa eso? ¿Y por qué se desencadena una guerra? Porque es una guerra. La guerra del norte, que le llamaban, os acordaréis, ¿no? La famosa guerra del norte. Entonces, mientras estemos diciendo, no, que ahora se pretende igualar, si eso ya lo sabemos. O sea, eso se viene diciendo hace no sé cuántos años. Habrá que ir más allá, ¿no? Un poco más allá, intentar ver por qué. ¿Qué memoria tenían ellos? ¿Qué habían recibido como herencia de memoria para hacer aquello? ¿Qué les habían explicado que había ocurrido? Porque claro, si a ti lo único que te dicen no es pues o sea, a nadie se le ocurre decir, bueno, mañana voy a coger una pipa y me voy a ir por ahí a matar fascistas, ¿no? Y yo no digo que no pueda haber alguno que sea un asesino, pues sí, pues claro, como en muchos sitios, pero a cualquiera no se le ocurre eso. Tendría que haber detrás una legitimidad y una memoria que le represente un mundo en el que eso sea necesario. Y una narrativa que le haya explicado. Tú estás aquí, tú eres hijo de, te ha pasado esto, a tu familia le ha ocurrido lo otro, tal. Sí, y eso queda obviado. Una vez, a un colega mío en Madrid, en una mesa redonda, le hice una típica pregunta. ¿Condena usted el terrorismo de ETA? Y dijo, ¿y usted condena el asesinato de Carrero Blanco? Y pues, dice, no, porque según los papeles desclasificados de la CIA, parece que la CIA pensaba que Carrero Blanco era un obstáculo para la democracia en España. Y no quiero meterme en más líos, ¿eh? Pero quiero decir que... y eso no se hace, yo creo que, pues porque si no hacemos, no lo vemos más que en el Parlamento. Vemos y que esto, a ver cómo te pillo. A ver cómo te pillo. Claro, si vamos a estar a ver cómo te pillo, no comprenderemos. Y si no comprenderemos, pues nada, pues a repetir. Una y otra vez a repetir. Ese es uno de los problemas de la memoria, ¿no? La instrumentalización, claro, el uso, el abuso. Yo creo que ¿no? ahí... Y a veces es que basta tener una sensibilidad narrativa para saber cuándo alguien te la está metiendo. O sea, no hace falta ni entender lo que dice, sino según el dispositivo que está utilizando, dice, ¡buah! ¿No? Ya está utilizando unos conceptos, una argumentación, dice, bueno, que esto va a acabar diciendo que no está de acuerdo conmigo es, 1, o terrorista, 2, imbécil, ¿no? O 3, pues no se entera de nada y lo mejor que puede hacer es irse a casa, ¿no? Entonces, pero eso se nota, vamos, ni siquiera hay que llegar al predicado. Sujeto verbo y dices, este ya me está diciendo tú, a ver si te enteras, ¿no? No sé, me parece. Bueno, cuando me caliento con estas cosas, me llaman el pelirroyo, ¿qué le vamos a hacer? A mí me parece muy interesante lo del sentimiento. Sí. Lo del sentimiento heredado. Lo que eres, ¿no? El comportamiento que tienes en la actualidad ante diferentes situaciones, lo mismo que las mujeres, ¿no? De alguna manera, si tienen una historia, un pasado, pues lo han heredado, ¿no? Y puedes entender diferentes revelaciones entre diferentes situaciones que antes no se entendían, sí. ¿No? No puedes mirar lo anterior con códigos del presente, pero sí que en esa memoria, ¿no? Pues eso hace tanto las formas de actuar, los silencios y demás hacen que seamos como somos, ¿no?
Hombre, había unos estudios muy interesantes sobre transmisiones de memoria entre madres e hijas, por ejemplo, que se van haciendo cada vez más. Hay estudios ya muy interesantes sobre esto. Porque antes yo recuerdo, por ejemplo, mi madre tenía un recetario, en unas tapas así cuadernadas muy mono, que le había pasado su madre, con una letra de estas así como muy guay, ¿no? Con recetas, ¿no? Y eso se lo había pasado su madre a su vez, ¿no? Entonces, bueno, había ahí una transmisión de recetas, unas recetas que ahora nos costarían 4 horas hacerlas, ¿no? Porque, bueno, precisaban mucho. Pero junto con eso había una charleta, ¿no? Pues esto tal, tienes que ir allí, y claro, y a partir de ahí luego venía una intimidad, pues que probablemente los varones no hemos conocido. Porque no había, vamos a decir, un punto de referencia como puede ser la cocina, una cosa tan tonta como esa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Bueno, eso llamaría yo patrimonio inmaterial que se ha transmitido a lo largo de las generaciones y están a tener en cuenta como cualquier otra cosa, y se transmite sobre todo a través de las mujeres en ese Sí, patrimonio inmaterial, sí, exactamente, sí, sí. Bueno, ahí estáis haciendo mucho buen trabajo, ¿no? Porque aquí hay que repartir elogios a todo el mundo, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Es un hueco que ha estado ahí durante mucho tiempo, no sé. Y ahora, otra discusión. Dice, estamos en un régimen heteropatriarcal. Bien, pero estamos en un régimen heteropatriarcal. Es lo primero que hay que darse cuenta, ¿no? O sea, porque a veces hay cosas que no quiero entrar ahora en la discusión de la ley del sí, solo sí, y esas cosas, pero daría para largo rato, por ejemplo, también, ¿no? Bueno, pero rescátame, llévame hacia otro sitio. No, yo diría que, pues, bueno, un poco, ya, hombre, os habéis metido unas temáticas súper interesantes, ¿no? Pero no tengo mucho conocimiento. Yo lo que sí diría, en cuanto al uso, en cuanto a la finalidad de este tipo de trabajos, de la presencia del pasado, sobre pasados vinculados a la violencia sociopolítica, de cualquier tipo, a los abusos de la iglesia, a los abusos a las mujeres, etcétera, etcétera. Pues, Las mujeres. Las mujeres. Os levanta la mano. No, pero digo que van a decir lo del silencio, pues entre mujeres sí que ha habido muchísimo silencio. Siempre ha sido como aguanta lo que tengas que aguantar, vete a la cocina, siempre a tu marido y guarda silencio. Sí. Ahí sí que hay una memoria traumática, tiene que haber, no tengo ni idea, pero tiene que haber una memoria traumática súper interesante, súper profunda. Muy interesante. Más incluso que esta, porque viene de muy atrás. No solo guardaba silencio la víctima, guardaba silencio todo el vecindario. Claro, la madre, la misma madre. Todo el vecindario, porque en mi vecindario se sabía que a ella su marido le cosía a palitos. Y todo el mundo lo sabía. Ya. Nadie, bueno, se comentaba en petit comité, en la cocina. En la cocina. Sí, que ha sido el lugar de gran refugio, ¿no? durante mucho tiempo, ¿no? La cocina. Pero porque durante un tiempo era una cosa que entraba dentro de la normalidad. Bueno, si lo miramos con códigos de hoy, es una barbaridad, pero entonces... se aceptaba, pero vamos, se aceptaba, eso no es. se comentaba como lo normal, sino claro. un drama, era un drama. Lo que pasa es que no había que... O sea, no se sabía comentar al público y ella se lo comía sola. Más cosas que se os ocurran. Pues volviendo un poco a lo que comentabas al principio de la lucha por el relato, de que no tenemos figuras suficientemente reconocidas, porque al final ni miras por la izquierda y no son reconocidos por la derecha o por el centro, lo que sea. Me está viniendo un poco a la figura de Paco, que comenzó pues dando unas clases de medicina forense y que después él mismo se ha ido extendiendo un poco en su función, y al final, después de tantos años que estaba muy centrado en esa labor suya de reconocer los cadáveres y demás, y que es una figura que al final se ha ido expandiendo con el paso del tiempo y que es reconocida
y admirada por muchísima gente, ¿no? Yo creo que figuras de ese tipo, en el que no sean, que quizás a veces que no vengan de planteamientos políticos, sino un poquito de planteamientos, son los que necesitamos para que esa figura de reconocimiento al final sean los que tengan que llevar un poco la guía de este país, ¿no? Si no, al final, con los que tenemos como ejemplos en un espectro o en otro, el resto de la sociedad no los admite porque pone en duda su procedencia o lo que han hecho, ¿no? En cambio, figuras como Paco, yo creo que son las que vienen de otros conceptos no políticos, sino sociales o lo que sea, son los que al final serán reconocidos porque lo que nos interesa es que ahí se llama, una mayoría hay una social figura que aquí, la verdad es que en el contexto de España nunca se ha... Pues porque, bueno, no sé cómo deciros, aquí casi no ha habido ni revolución burguesa, ¿qué le vamos a hacer? Pero que es la del intelectual o el profesional específico, ¿no? Que por ejemplo en otras culturas, bueno, en francesa sin ir más lejos, está muy definido, ¿no? Es decir, alguien que hace ese tipo de trabajo. Bueno, pues yo hago esta aportación, vamos un poco al margen de lo que puede ser no digo la ideología, ¿no? Porque aquello que decía Weber, hacer una sociología libre de valores, era más un deseo que una realidad, pero por lo menos hacer un buen trabajo profesional, yo creo que contribuye muchísimo a lo que estábamos comentando antes, ¿no? ¿La verdad parece que Paco Echeverría no tiene contenido político? ¿No? ¿La verdad parece que Paco Echeverría no tiene contenido político? Sí, desde luego que sí. Pero... ¿Cómo? ¿Que sí que lo tiene o que no lo tiene? Bueno, pues tú consideras, por ejemplo, que te dediques a... Una cosa es donde empieza uno, sí. Otra cosa es donde acaba uno. Sí. Y para qué se utiliza lo que uno hace en un determinado, una forma y luego detrás de otras. Es decir, que cuando uno se hace referencia, lo que he dicho antes, ¿no? Hay una instrumentalización, ¿no? de la memoria y del relato de la memoria. Yo creo que el caso de Paco Echeverría es paradigmático. Yo no he seguido su trayectoria y no tengo ninguna duda de que haga un trabajo perfectamente validable, pero a día de hoy es un actor político inmenso. Pero de un relato muy concreto. Sí. Que en algunos casos es el relato, no digamos que todos es el relato que tiene que ser. En algunos casos probablemente coincidirá con la realidad de su momento y en otros no. Porque es verdad que digamos, el relato de Paco Echeverría sobre la represalia de la posguerra y sobre los desaparecidos y tal, todo el mundo lo asume como algo cierto y bueno, pero su posición, como ha dicho Cristina antes, respecto al robo de bebés, que es absolutamente contraria, es la negación de que eso ha existido en Euskadi. En Euskadi de los restaurantes políticos por el franquismo, en Euskadi no ha habido madres a las que se han robado los niños en democracia. Sí, bueno, esto es absolutamente uno de los casos y conveniente para el poder que en este momento se ejerce en Euskadi. Es decir, al poder que ejerce en Euskadi le conviene el relato de la represión política en Euskadi durante la posguerra, no le conviene el relato de la historia de los robos de bebés. El otro día, yo no soy médico y estoy aquí de aficionado, ¿no? Pero curiosamente el otro día con una residente que estamos hablando de esto, que es de Donosti, ¿no? Y le pregunto, digo, ¿tú dónde crees que es el sitio en España donde más represión ha habido contra la posguerra? Digo, como sin ningún lugar de dudas en Euskadi. Pues igual te equivocas. Igual te equivocas. O sea, igual tienes que ir a Andalucía, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, realmente, la memoria yo creo que implica acordarse. Nosotros tenemos memoria, nosotros tenemos un relato. Y el relato al final se ha ido construyendo. Y yo creo que aquí ha habido mucha gente que ha tenido un interés en encontrar una película con trazos de verdad, pero que a día de hoy está establecida como la verdad y que hemos asumido todos como si de verdad lo hubiéramos vivido. Yo creo que ha habido gente que ha contribuido poderosamente a crear este relato. Pero que Paco Echeverría es uno de ellos. Ha creado un relato, no digo que falso, no tengo autoridad para decirlo, ¿no? Pero creo que un relato que conviene muy claramente con partes más ciertas que otras. Aquí ahora mismo está teniendo poder, tanto en Euskadi como en España. Eso a mí me parece político. Permíteme un momento. Yo creo que en ese sentido
la manipulación que pueda haber de cualquier profesional es evidente, porque vamos, podría hacer una lista ahora mismo, ¿no? de utilizaciones políticas, ¿no? Pero también sabemos que la memoria, aparte de ser selectiva, está al servicio del presente. O sea, la selección que se hace del recuerdo siempre está al servicio de una acción presente. Entonces eso es muy coherente con lo que tú estás diciendo. Habrá cosas que se favorezca que se recuerden y otras que no. Y luego, pues efectivamente, los profesionales que están implicados pues estarán más favorecidos por el poder político sobre cosas que sean más interesantes que se recuerden o que no. Bueno, eso yo creo que pasa en la memoria individual y en lo que podemos llamar memoria social, no sé. Pero sí me parece importante la figura como tal. Es decir, otra cosa es la utilización, pero la figura como tal, o sea, alguien que pueda, por decirlo así, y en este sentido también creo que la propuesta de Sam es muy interesante, que proponga un método. Vamos a hacer esto, ¿no? Esto es susceptible de que luego lo utilicen estos o lo otro, pero bueno, yo voy a seguir por aquí y voy a ir aportando, ¿no? Lo que no es de recibo es que alguien, vamos a decir, esté proponiendo una especie de tesis desde hace 20 años, como ha ocurrido con estos artículos que os decía antes que han aparecido recientemente, y que se sigue insistiendo, sin matizar nada. Sobre lo que estás diciendo de si la represión fue aquí o no mayor, evidentemente aquí un capital político reside en que haya habido más represión. Eso es evidente. Pero ¿qué vamos a hablar de Tarragona? ¿Qué vamos a hablar, yo qué sé, de Málaga, ¿no? Si sabemos que había uno que se llamaba Carnicerito de Málaga, por ejemplo, ¿no? Es decir, por supuesto, y allí no han tenido la opción de elaborar un relato adecuado a esto, ¿no? Sí. Yo no digo que no haya manipulaciones, sino que en un momento determinado pues, no se pueda inclinar la balanza o la utilización hacia... Bueno, a veces, las voces precisamente de experto, ¿no? Recuerdo una frase que decía cuando entrevisté a una víctima de robo de bebés, ¿no? A una madre a la que le habían robado a su hija gemela en el año 1990. Decía, es que claro, pues lo que decía el médico, lo que decía el cura es que iba a misa, ¿no? Entonces, de alguna manera ese concepto de lo que dice el experto a misa es muy peligroso porque no se cuestiona la voz del experto. Y en el momento en que el experto adquiere pues, esa figura de todopoderoso, de que no se puede discutir lo que dice, de alguna manera pues, se crea un manto de sabiduría que a lo mejor no es el manto real, ¿no? Y viniendo un poco, porque tenía una cosa en la cabeza hace un rato, al hilo de lo que comentaba, no sé cómo te llamas, sobre el silencio, ¿no? Silencio, memoria, me viene una reflexión de, no digo cita porque soy incapaz de repetir las palabras, es una reflexión de Vicente Sacón que decía que de alguna manera somos víctimas de la... ¿Cómo es? Somos víctimas del olvido. No, somos víctimas del silencio de nuestros padres y responsables del olvido de nuestros hijos. Sí. Y yo creo que eso es una grandísima verdad. Sí. O sea, esa desmemoria de la que estabas hablando, ese manto de silencio, somos claramente responsables pues eso, de esa anestesia. Ha condicionado nuestras vidas. Que deberíamos combatir de forma y desgraciadamente nuestros hijos ahora en las generaciones, las nuevas generaciones, pues con el tema del TikTok y todas estas cosas demás, pues van a pensar que todo lo que hagamos son las batallas de los colegios. Los colegios estos temas no se abordan. O sea, en bachiller nadie llega a la guerra civil, porque ya se acaba el curso y una selectividad y venga, vamos rápido. Es decir, yo creo que ha habido una motivación consciente. O sea, en España, igual que se quemaron miles de documentos, o sea, la transición española se ha basado en el olvido, precisamente. Claro, cuando la memoria final, los que se acuerdan de verdad ya se han muerto, pues ya no queda más que el relato. Si no ha habido relato, pues se ha jodido la historia, ya que eso es todo que intentártelo, ¿no? Entonces, el
chavales de nuestros hijos, esto es que no se enteran ni en canales de televisión. No sé, aún nadie ha pedido. Es un tema que es una multiplicación que esto pasó antes de que naciera, todo el mundo empezó ya que entonces, bueno, yo creo que estamos condenados a que esto pierda vigencia, y bueno, no sé si a que se repita, pero luego... Maite, el testigo lo tienes tú. Bueno, aquí sube, toda esta gente tiene el testigo, lo tenéis vosotros, eso es de cajón. Pero la inquietud también viene de casa, ¿no? ¿Había por ahí alguna pregunta? Viene de casa, ¿no? A ver, Carlos, ¿qué nos dices? No sé, a mí, por ejemplo, no me gusta nada echar la culpa a nuestros padres de las cosas. Ya. Los pobres padres y madres pues hicieron lo que pudieron en su época, no sé. Yo puedo contar muchas anécdotas. Mi padre estuvo en la cárcel 4 años, fue preso político, cuando yo tenía 4 años precisamente, y cosas de ese tipo. Entonces, pues bueno, pues mi padre y mi madre pues hicieron lo que pudieron. Sí. Y tampoco me gustaría que mis hijos me echaran la culpa a mí. Ya. Bueno, haber hecho las cosas mal o bien, pero también ellos tendrán su responsabilidad. Pero sí quería, digamos, abundar un poco en unas cosas que han salido. Tú has dicho esta historia de la victimización que hay un poco en nuestra zona. Y yo quería contar dos datos. Uno reciente, hace poco, unas amigas me escribieron un típico WhatsApp en el que daban cuenta de lo que había pasado en la guerra civil en Extremadura, en Badajoz, que no lo conocían. Bueno, famosa, entre comillas, que ya parece que no es famosa para nada, la famosa masacre de Badajoz, no es como se llama. Exacto. Pero tampoco sabía nada de la desbandada de Málaga. Por ejemplo. Más o menos tenían la proporción de víctimas comparada, por ejemplo, con el bombardeo de Guernica, que es el tótem de aquí, ¿no? Es decir, para mí es increíble. Yo he hecho muchas cosas en el bombardeo de Guernica, realmente, y lo conozco bastante bien los datos. Entonces, yo creo que aquí la gente no tiene ni idea de cómo se ubican víctimas esto con respecto a esos dos actos, por ejemplo. Claro, es evidente que también con el paso de los años los vamos contextualizando, ¿no? Y vamos diciendo que, por ejemplo, en Euskadi hubo muchos bombardeos, hubo muchos pueblos bombardeados. Hace unos años se hizo unos estudios relativos a estos, y eso se va contextualizando. Realmente ese hecho, que estábamos aquí, pues digamos, indefensos con el tema de los bombardeos. Entonces, pues bueno, sencillamente, por ejemplo, sobre el tema de bombardeos, quería dar otro dato, que era el otro que iba a contar. Hace poco tiempo, no sé, un par de años quizás, vi que el ayuntamiento organizaba una especie de itinerario cultural. Recorrido, sí. Y bueno, pues por arriba, por Santuchu. Sí. Y dije, ostras, sobre el tema de la guerra civil, digo, pues a ver si van a hacer algo y van a ubicar las cosas, digamos, como parece ser que podría ser debido, ¿no? Porque yo descubrí hace unos años también, investigando la Guaseta, para una cosa que tuve que hacer, que la Guaseta había interferido, había escondido a dos presos que estaban en Ángeles Custodios en Santuchu, y precisamente se trató, para evitar su muerte, su fusilamiento, se trató de hacer valer que él había salvado de la matanza en Ángeles Custodios y Santuchu a dos personas dentro de las 200 y pico que murieron en esa partida. Y cuál fue mi sorpresa, porque yo estaba ahí, como otros de los que estábamos en la ronda aquella, y no se dijo absolutamente nada de eso. Nada ni rastro de las víctimas de eso. Bueno, sencillamente, pues es un poquitín al hilo de lo que hablabais, de los silencios. Sí, sí. Y yo creo que también, para que podamos tener una idea digamos, más objetiva, como tú decías, de las cosas, pues es preciso que intentemos pues equilibrarlos, ¿no? Equilibrar los datos que tenemos y las acciones importantes que suceden en esos tramos muy importantes, pero no es un conflicto bélico. Sí, yo
estoy muy de acuerdo contigo, también un poco en relación a lo de los padres, vamos, yo sé que el silencio de mis padres fue un silencio protector. ¿Pero por qué? Porque tenían hermanos exilados, tíos, abuelos exilados, y de vez en cuando te enterabas, eso, como os decía, no sé quién viene de Venezuela, no sé quién viene de México, tal, nada. Yo recuerdo todavía la anécdota tonta de cuando tenía yo 15 años, de ver en la pared de los hermanos maristas donde yo estudiaba una pintada de ETA. Fui a casa y dije, he visto una cosa que pone ETA, ¿qué quiere decir? Me dijeron I. Bien. Claro, luego ya posteriormente me enteré de que llamaban la I, pero quiero decir que... ¿Qué vas a contar, no? No, mi abuelo tenía el Mauser y la boina roja bien oculta arriba, por si acaso, allí, no sé. Es verdad, pero en eso tienes razón, yo creo que nos intentaron proteger como pudieron. Que era no diciendo nada, así de claro, no transmitiendo nada. No, pero quizá el tema de los padres, no sé si es tanto católico o americano. No, pero sí. Pero quiere decir que la cuestión no es la culpa. O sea, que claro que tiene la culpa. Es que esto, la gente hace las cosas por algo y los clientes de claro. O sea, no es un delito haber no haber hecho esto. Es una pena, una lástima. Y es una lástima que esto después no se continúe, ¿no? O sea, lo que hay que hacer no es buscar culpables, pero hay que hacer buscar soluciones. Sí, exacto. Estamos en un momento absolutamente de anestesia total sobre estos y otros temas, ¿no? Y que nos configura una sociedad desmemoriada, un colectivo, y que no mira hacia ningún sitio razonable. Es un problema muy importante, a mí nos preocupa mucho, porque estamos recibiendo informaciones de sitios que nos dan igual, y no tiene nada que ver exactamente con nuestra historia, ¿no? No se puede la solución, lógicamente. Sí, no, yo quería unir desde la intervención que ha hecho él hasta el final, que de alguna manera todos estos movimientos en torno a la recuperación de la memoria histórica en diferentes espacios, como el que estáis haciendo vosotros también, nacen de movimientos cívicos, nacen de agrupaciones, de asociaciones que empiezan a reivindicar, y una vez de que empiezan a coger fuerza, son los políticos los que entran a instrumentalizar este trabajo. Entonces, recuerdo que decía Todorov, hagamos el trabajo antes de que vengan los políticos. Entonces, de hecho, yo no sé si tú dices que tiene, Paco, una identificación política clara. Una dimensión política. Sí. Una, ¿cómo se dice? Una repercusión, ¿no? Pero él hace ese trabajo y ha recibido incluso, hizo también la sumación que se la pidió la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, la sumación de Cervantes, y ha ido a hacer la exhumación de Allende, al conflicto que hubo del Reino Unido con Argentina, también a sacar soldados argentinos, ha hecho un montón de cosas. Luego, que los políticos utilicen ese trabajo, que él profesionalmente lo hace bien y tiene su prestigio en ese campo, pues ya es una cosa que el uso y el abuso que puedan hacer otros. Tanto es así, de hecho ahora está asesorando al gobierno, no sé si sabrás. Y ahora, en relación a lo que es, pero que esto viene desde muy atrás, ya que ha citado el bombardeo de Guernica, que dices que es el tótem, pero el bombardeo de Guernica también ha tenido un uso y abuso en cuanto a lo que significaba y la proyección y uso que se le ha dado incluso desde el propio nacionalismo vasco, porque si contabilizas los muertos que ha habido en el bombardeo de Guernica, ahora mismo, ayer el lunes estuve con un colega que está investigando el de Durango, hay más muertos contabilizados en Durango que en Guernica. En Guernica, no sé, ahora mismo es el dato, no sé si llegaron a 200 y poco y ahora están rebajando incluso esa... Ahora, hay... Algo más. ¿Perdona? Algo más de 200. Algo más, 200 y pico, ¿no? Pero solamente acabo con esto, porque hay... Hasta ni en eso no nos podemos dar cuenta. Ya, pero claro, es que hay gente que se dedica a investigar, no a contabilizar exactamente
identificar... Continúa. Yo creo que es un error, perdón, el intentar decir cuanto más muertos en un lugar, porque también en Zaya hubo un bombardeo, o sea, creo que es una cuestión más general. Pasa que probablemente en Guernica hay una presimbolización, entonces claro, quiero decir que se potencia un símbolo previo. Entonces, bueno, pero luego a la hora de lo que puede ser un análisis cuantitativo, no cualitativo, pues obviamente... Bueno, incluso cualitativo, para bombardeos el de Ochandiano, el primero de la Guerra Civil. Pero Ochandiano no tenía hasta ese momento, ni ha tenido nunca ese valor de símbolo en el País Vasco. Eso dirá, que todo tiene su instrumentación. Y hay un cuadro que le da la repercusión. ¿no? Exacto, claro. Luego hay un cuadro que le da la repercusión. La República lo utiliza para intentar que vengan y que le ayuden. Claro, exacto. Lo lleva a la exposición universal. Exacto. Entonces, claro. Pero es un uso que haces de eso. Claro, porque bombardeos trágicos como el de Guernica ha habido... Bueno, pues no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente. Tarragona, por ejemplo, a la en Euskadi. Bueno, en Euskadi sí, Ochandio, lo que dices tú, Durango. Está en cuadro. Sí. Con el encargo que hace la República y el tema de la exposición universal y luego todo el partido que se le saca aquello, no solamente lo del periodista que lo difunde, sino son las dos cosas. Es que el periodista lo difunde. Picasso está con Dora Maar y Dora Maar era de izquierda. Entonces, pues bueno, pues puedes empezar a sumar datos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que aquí en Euskadi, Guernica, como imagen ha sido un tótem, ha estado en las casas. En todas las casas que había sombra de oposición, había pues sabemos, ¿no? Entonces, claro, podemos tener una especie de tendencia a decir, joder, es que el franquismo fue a por nosotros. Bien. Y pensando que el resto no habían matado a un montón de gente que mataron. Eso es lo que quería decir. No quería hacer un ranking. El ranking de muertos lo he hecho un poco de pasada. Quiero decir que como bien dicen aquí, no es cosa de ver cuál es exactamente. Sí, que no es tan significativo eso. Euskadi no tiene repercusión prácticamente en la guerra, porque en el 37 ya desapareció. Se acaba todo. Se ha ido hasta Santander en la retirada. Y faltan todavía 2 años y medio para la conclusión de la guerra. Los catalanes tienen que asumir todo, Valencia tiene que asumir todo, con lo cual tienen muchísimo más tiempo para recibir todo lo que es. Madrid con el Jarama y todas estas cosas. Pero Andalucía cayó antes y Andalucía hubo muchas represiones. Claro, bueno, fueron fondos de represiones. Andalucía les dejaron a los moros a que hicieran todo lo que querían. Entonces, claro, era el botín que les dieron a los moros. Claro, se acabaría. Sí, pero sí que es cierta una cosa, que una cosa son los datos y otra cosa es el trabajo que se haya hecho posteriormente, porque los muertos de un lado sí que han sido recuperados, homenajeados, y lo que quedaba pendiente era hacer el trabajo silenciado, aniquilada la memoria de los vencidos, y ese trabajo que tocaba hacer posteriormente. Esa sí que es una diferencia. La tragedia puede ser la misma, el sufrimiento que genera en el entorno familiar es el mismo, pero lo que quedaba pendiente era la parte de lo que no se había trabajado, ¿no? Sí. Ya decía aquello de vae victis, ¿no? Hay de los vencidos, y es totalmente cierto, ¿no? Bueno, no sé si Eneco nos va a echar de aquí en cualquier momento. O Cristina, que están ahí. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Y nada, si a alguien le interesa, pues por ahí tienen los libros, y hasta la próxima, que espero que sea pronto. Por favor.